Pues vamos a hablar del camino al genocidio, porque en ese Imperio Otomano que se está modernizando, pero que al mismo tiempo sufre derrotas a manos de los rusos en la guerra turco-rusa de 1878-1879, tiene que reconocer la independencia de Serbia, ha tenido que reconocer la independencia de Grecia, tiene que reconocer la independencia de Bulgaria, tiene que reconocer la independencia de Rumanía, se siente amenazado por el Imperio ruso en ese Imperio Otomano que es el enfermo de Europa, pero que al mismo tiempo está tratando de fortalecerse y de reaccionar. A los armenios se los ve como una amenaza. Hay un primer periodo de violencia, anterior al genocidio, pero donde podemos identificar ya algunas pautas. Son las llamadas matanzas hamidianas, por el sultán Abdulhamid, que le pusieron como sobrenombre Abdulhamid el Rojo. Entre 1894 y 1896, en los territorios armenios del Imperio Otomano, en las provincias históricas armenias, los llamados vilayets del Imperio Otomano, se desarrollan matanzas terribles de armenios. La idea todavía no es exterminarlos, no hay la idea de destruir por completo la presencia armenia, pero sin ninguna duda hay la idea de reprimirlos. Hay la idea de evitar que los armenios puedan desarrollarse y puedan convertirse en una amenaza para el imperio. Y son matanzas, en su mayor parte, de civiles, que ya comienzan a sentar un patrón. Por ejemplo, un primer patrón que van a sentar es que se mata a los civiles allí donde se encuentran. En las aldeas, en los pueblos armenios, van soldados, en ocasiones van también partidas de irregulares, y acaban con los cristianos. Y esa zona queda, no me gusta la expresión, pero creo que es gráfica, queda descristianizada. Parecen los cristianos, los han masacrado. Hay otro periodo, también un periodo muy complejo. Así como las matanzas hamidianas suceden durante el periodo de Abdulhamid, hay un momento en el cual los nacionalistas turcos dan un golpe de Estado, los llamados jóvenes turcos, y hay unos meses en los cuales no queda claro si el imperio va a sobrevivir con un sultán al frente o si los jóvenes turcos, el Comité de Unión y Progreso, se va a hacer con el gobierno del Estado. En un periodo de vacío de poder de unos pocos días se perpetra otra matanza, la matanza de Adana, en Cilicia. Y la comunidad más importante de armenios de Cilicia, igual, resulta exterminada. De nuevo, el patrón es el mismo. Ir a los pueblos, ir a las aldeas de los armenios, rodearlas y matar no solamente a los varones que pueden combatir, sino también a mujeres y a niños. Este patrón es importante porque cuando llegue el momento del genocidio, se va a decir, o se va a tratar de justificar, si es que tal cosa es justificable, pero se va a tratar de argumentar que los armenios estaban en condiciones de combatir y que suponían una amenaza para el imperio. Bien. Tanto en las matanzas hamidianas como en las matanzas de Cilicia de 1909, no se mata solo a los varones en edad de combatir. Estamos a comienzos del siglo XX. Que las mujeres vayan a la guerra no es frecuente. Hay casos de unidades donde las mujeres combaten, por ejemplo en unidades de irregulares durante la guerra, pero no es frecuente. En las matanzas no se mata solo a hombres. Se mata a hombres, mujeres, niños, ancianos, gente que no está en condiciones de combatir. Por lo tanto, el argumento de que podían suponer una amenaza militar es un argumento que cae. En ese camino al genocidio no solamente hay una violencia física, hay también una retórica nacionalista creciente. En la idea de que los armenios ya no son una minoría, son un problema. Y de hecho se habla de la cuestión armenia. Y se emplea la expresión cuestión armenia. Como si los armenios fuesen algo, la presencia armenia en el Imperio Otomano fuese algo que ha de solucionarse. Aquí hay que volver un instante sobre lo que decía hace unos minutos. Los armenios no habían salido de su tierra. Había comunidades armenias en la diáspora, por ejemplo, una comunidad importantísima en Jerusalén, que sigue existiendo hasta el día de hoy. Aquellos de los espectadores que visiten la ciudad 3 veces santa de Jerusalén
tienen que ir necesariamente al barrio armenio y ver el monasterio armenio maravilloso y escuchar a los monjes armenios cantar. Es decir, había comunidades muy importantes. La comunidad armenia es una de las comunidades más antiguas de Jerusalén. En el Santo Sepulcro hay presencia armenia, antiquísima. Pero en general, los armenios no habían salido de los territorios históricos de Armenia o de los territorios donde las comunidades armenias se habían asentado desde la antigüedad, el caso de Jerusalén. Ahí es donde se perpetran las matanzas. Ahí es donde se trata de destruir a las comunidades armenias. Los armenios no habían invadido a nadie. Es importante tener en cuenta esto, porque cuando el genocidio se haya perpetrado, habrá una pretendida defensa de las medidas adoptadas contra los armenios a partir de la idea de que eran una amenaza que había que conjurar. Y la realidad histórica es que, claro que había partidos armenios, claro que trataban de intervenir en la política del imperio. Desde luego que reivindicaban una identidad nacional armenia, pero no estaban en condiciones de desafiar el poder del Imperio Otomano, ni militarmente, ni tecnológicamente, ni económicamente. Estaban en el interior del imperio, ni siquiera era fácil pensar que pudieran auxiliar a los rusos. En este camino al genocidio, la retórica nacionalista, por tanto, desempeña un papel muy importante, porque aliena a los armenios. En esa retórica nacionalista, a los armenios se los ve como un cuerpo extraño a la nación turca, como un cuerpo extraño en el Imperio Otomano, como un grupo que ha de ser, en el mejor de los casos, controlado. Y en el caso de que que haya que adoptar medidas de mayor dureza, reprimidos. Esto tuvo una tercera consecuencia. En el momento en el que se normaliza la violencia, es muy difícil volver atrás. Una vez se normaliza la matanza de armenios, año de 1894 a 1896 y después en 1909, es una cuestión de tiempo que esas matanzas dejen de ser localizadas en un territorio y pasen a generalizarse allí donde se encuentren armenios. Lo que marcó el camino decisivo hacia el terrible camino decisivo hacia el genocidio fue la entrada del Imperio Otomano en la Gran Guerra. Se la suele llamar la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que el nombre es un poquito engañoso, porque claro, en el momento no se sabía que iba a ser la primera, porque no se sabía que iba a haber una segunda. Entonces se la suele llamar más bien la Gran Guerra, pero nos referimos a la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano entra en la Gran Guerra del lado de las llamadas potencias centrales, del lado de Alemania singularmente. En el ejército otomano hay instructores alemanes, soldados alemanes, generales alemanes que actúan como asesores del ejército otomano. Hay llamamientos a lo que se dan llamar la yihad o la guerra santa. Es una etapa más de la rivalidad que existía entre los otomanos y los británicos en el contexto del mundo islámico. Los otomanos ya habían tratado de promover rebeliones en la India británica y de sublevar a las masas islámicas contra el dominio británico en la India. Y finalmente el Imperio Otomano entra en la Gran Guerra y se encuentra con que su enemigo más próximo es nada más y nada menos que el Imperio Ruso. Me detengo aquí un instante para hablar del Imperio Ruso para calibrar adecuadamente la trascendencia que esto tuvo. Como decía, en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, los armenios en el Imperio Ruso habían prosperado. La vida armenia había florecido hasta hoy. Hasta hoy en la Federación de Rusia viven millones de armenios integrados en la sociedad rusa, hablan ruso, hablan también armenio, tienen sus iglesias armenias y en este sentido había una vida armenia en el Imperio Ruso. Una vida armenia que contrastaba con la violencia que habían venido sufriendo en el Imperio Otomano a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Claro que se veía a los rusos como un poder más benevolente que el poder otomano. Pero sería un error pensar que los armenios sin más conspiraban a favor del Imperio Ruso. Porque la sociedad armenia era una sociedad muy diversa. Había armenios en las grandes ciudades del Imperio Otomano. Por ejemplo, la comunidad armenia de Constantinopla, importantísima. La actual Estambul, importantísima. Comunidades armenias en Siria, en el Líbano, en Jerusalén, que ya he mencionado, en Alepo, en Damasco, en Beirut,
Sin duda había comunidades armenias en las ciudades muy importantes, muy modernas. Comunidades donde había periódicos armenios, editoriales armenias, fotógrafos armenios, cine. Pero luego estaba la vida armenia del campo, mucho más tradicional, mucho más conservadora, mucho más vertebrada en torno a la Iglesia Apostólica Armenia, menos politizada. Había una identidad cultural armenia, pero no estaban pensando en que fuera a haber una invasión rusa del Imperio Otomano y que finalmente redimiría a los armenios. Estaban pensando más en una clave de tratar de sobrevivir en el Imperio Otomano, tratar de sobrevivir en unas circunstancias muy difíciles, en unas circunstancias muy duras. Sí, hubo armenios que vieron en la intervención rusa, en el contexto de la guerra, una esperanza, pero no fue generalizado. Sería un error pensar que cuando los armenios se tienen que enfrentar a esta situación terrible de que el ejército otomano va a combatir contra el ejército ruso, contra el ejército británico, los armenios pensaron inmediatamente en traicionar al imperio e irse con los aliados. De hecho, en los primeros meses de la guerra, los armenios combaten con valor bajo la bandera otomana. Y hay soldados armenios en el ejército ruso y hay soldados armenios en el ejército otomano. Y lucha con bravura. Por lo tanto, habría que introducir muchos matices a la hora de dar por supuesto o de asumir que los armenios sin más querían traicionar al imperio. Sí, los rusos intentaron promover el alzamiento de los armenios en el imperio, con desiguales resultados. Pero el matiz importa porque a partir de 1914, de la entrada del Imperio Otomano en la guerra, va a empezar a haber medidas que se adoptan en primer lugar contra los soldados armenios, después contra la población civil. Y las primeras medidas que vemos a propósito del genocidio son las medidas adoptadas contra los soldados armenios. Por ejemplo, se los aparta de sus compañeros, se les quitan las armas, se los envía a destinos donde no tengan acceso a armamento como ametralladoras o artillería. Es decir, se los coloca dentro del ejército todavía, pero se los coloca en una situación de vulnerabilidad para que no puedan alzarse en armas. Lo que se suele considerar el punto de partida, el punto de inicio del genocidio, es la gran redada del 24 de abril de 1915, de la que vamos a hablar en el próximo fragmento.